Muy bien, ahora sí. Dice, ¿no? Por un solenoide que tiene 200 espiras, tiene 200 espiras mm, de longitud 5 centímetros y diámetro 1 centímetro. Circula una corriente de 20 amperios. Circula una corriente de 5 amperios. ¿Cuánto me has dicho? No es 5 amperios, es 20 amperios, perdón. Aquí está mal. Es 20 amperios. ¿Ya? Dice, ¿no? ¿Cuál es la intensidad del campo electromagnético? ¿No? ¿Cuál es la intensidad del campo casi electromagnético? En el centro del solenoide. En el centro, solenoide. 1. La otra pregunta, ¿cuál es la inductancia del solenoide? La inductancia solenoide, dice. Ya, entonces tenemos acá el solenoide, más o menos nosotros hemos trabajado más o menos así, ¿no? Y esto tenía una representación de esta forma, ¿no? Lo que circulaba en los campos magnéticos, ¿no? Entonces tiene una longitud L, ¿no? Y esto está conectado a una fuente, dice, ¿no? Una fuente que sea más o menos así, ¿no? Menos a más. ¿Ya? Y esto sería pues lo que es el electroimán, ¿no? Nosotros colocamos acá un voltaje, no sé, de 9 volts podría ser, ¿no? Entonces va circulando la corriente, ¿no? A través del solenoide, ¿no? Y esto genera lo que es el campo magnético, ¿no? Y ella puede, obviamente acá había, en su laboratorio está pues con un clavo, ¿no? Si no me equivoco. Y ese clavo va generando este campo magnético y puede atraer las partículas de hierro, ¿no? O limaduras de hierro, ¿ya? Todo de eso se trata. Entonces, en este punto, lo que nos está pidiendo es el intensidad del campo electromagnético, es decir, porque está alimentando con energía, ¿no? Por eso es electromagnético, ¿no? Entonces, en este caso, el campo magnético sería este en nuestro caso, ¿no? Entonces va a ser la permeabilidad en el vacío por la corriente, por el n vueltas, ¿no? Sobre L. Esta L no es la inductancia, sino que es la longitud, ¿no? Diferenciaremos aparte. Y esto ya tenemos los valores, ¿no? Podríamos calcular de forma directa. En esta vez vamos a utilizar lo que es la unidad Tesla por metro sobre amperio. Tenemos lo que son 200 vueltas. Tenemos corriente de 20 amperios, ¿no? De esa forma trabajamos.
Y la longitud dice 5 centímetros, ¿no? Lo que equivaldría en notación científica 5 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Entonces, metro con metro se va yendo, ¿no? Amperio con amperio y Tesla me va a quedar, ¿no? Esto va a ser 0,1 Tesla, ¿no? Y eso nos pide. Ahora, también tenemos que hallar lo que es el flujo magnético, ¿no? Y este es un poquito ya más completo, ¿no? El flujo magnético sabemos que va a ser el campo por área, si es el ángulo, si tiene un ángulo, va a haber por coseno, ¿no? Si el ángulo es 90 grados, entonces mm, vamos a quedar con esto, ¿no? Por amperio, digo por área, ¿no? ¿Qué más? A ver, entonces, en esta parte ya podríamos sustituir, ¿no? Vamos a sustituir a la fórmula de del flujo por el campo, ¿no? Ya. Entonces, en esta parte vamos a ver lo siguiente, ¿no? El flujo magnético vamos a reemplazar por el campo magnético que tenemos acá, ¿sí? Es decir, mu por n por la corriente sobre L sería en este caso, ¿no? Multiplicado por área. Esta área se queda, ¿no? Coseno nuevamente es 1, entonces ahí nomás queda, ¿no? Ahora, de esta ecuación, ¿no? Vamos a hallar pues lo que es la derivada del flujo, ¿no? Derivada del flujo. Respecto en este caso, respecto a la corrientes, ¿no? No es respecto al tiempo. Ya, derivada del flujo respecto a la corriente es esto, ya, porque hay otro para respecto al tiempo también. Entonces, si es así, entonces va a ser esto mu por la n por a, ¿no? La corriente es acá 1, va a ser, ¿no? Derivada de, es decir, de x va a ser 1, en este caso de la corriente es 1, ¿no? Entonces, de esa forma ya vamos a tener la de diferencial de flujo, ¿no? Y eso nos va a ayudar pues para hallar lo que es la inductancia, ¿no? Entonces, la inductancia, ¿no? Es la fórmula que habíamos anotado al principio. Esto es por la corriente, ¿no? Eso hay que aclarar acá. No es sobre tiempo, ¿no? Es sobre la corriente, ves esta parte. ¿Ya? Entonces, ya tenemos, ¿no? Esta es la fórmula. Entonces, como ya tenemos lo que es la derivada de flujo, que sería esta, entonces vamos a sustituir en esta ecuación, ¿no? Finalmente, ¿no? La L o la inductancia va a ser mu por n al cuadrado, porque n por n, ¿no? N al cuadrado por área sobre la longitud. Listo, hasta ahí ya tenemos por lo menos ya despejado, reemplazado con los valores que vamos a trabajar. Ahora, tenemos que ver lo que es la parte de área del círculo, ¿no? Área del círculo, ¿no? Ay, ay, área del círculo es, hay dos formas, ¿no? Hay dos fórmulas, uno respecto a radio y otro respecto al diámetro, ¿no? Entonces, pi cuartos, diámetro al cuadrado es una fórmula, ¿no? Respecto al diámetro es eso, ¿no? Y el otro sería respecto a radio, ¿no? Entonces sabemos que radio, el diámetro es pues igual o el radio sería diámetro medios, ¿no? Sobre 2, ¿no? Entonces, de esa forma se trabaja, ¿no? Pero en este caso vamos a utilizar esta fórmula, ¿ya? Entonces, pi cuartos. Acá vamos a tener, ¿cuánto es? 1 centímetro, ¿no? De diámetro, dicen, ¿no? Por esa razón estamos trabajando en este caso, ¿no? Con diámetro. Acá está, ¿no? Diámetro de 1 centímetro, dice, ¿no? Entonces, hay dos formas, ¿no? La fórmula es
La otra fórmula, ¿cómo sería? Pues para respecto al radio. No, de acá nomás es acaso, ¿no? Entonces, em, tendríamos de esta forma. Entonces, pi cuartos, podríamos mantener ese pi cuartos y el cuadrado de 0,1 va a ser 0,030 ¿no? Metro cuadrado. Este sería su valor del el área, ¿no? Entonces, con esos valores vámonos acá, ¿no? Vámonos acá, vamos a reemplazar a lo que es la L, la inductancia. Y dice mu sub cero, que es la permeabilidad en el vacío, ¿no? Tesla por metro, por esta vez estamos trabajando. En otras ocasiones es otra unidad también, ¿no? Entonces hay que tomar en cuenta esa parte. Em, ¿Qué más es? N al cuadrado, ¿no? N en este caso es 200, ¿no? 200 vueltas al cuadrado por el área que acabamos de calcular, ¿no? 4pi por 0,001 metro cuadrado, ¿no? Es el área. Todo eso divide entre 5 por 10 a la menos 2 metros, ¿no? Muy bien, entonces de esa forma se trabaja y es un poquito el proceso de todo estamos usando, ¿no? Del campo, del flujo y la inductancia, ¿no? Entonces, van a verificar el resultado, ¿no? Puede que varíe en algo. Ya, si está bien reemplazado, no pasa nada, ¿no? La menos 6, 79 por 10 a la menos 6H, ¿no? Henrys, ¿no? Esto equivalente a lo que sería 79 microhenries, ¿no? Aquí 10 a la menos 6 es el micro, ¿no? Entonces, de esa forma se trabaja también esta parte. ¿Está bien? ¿No? Entonces ya hemos visto un ejemplo ya completito, ¿no? Ayer creo que hemos visto solamente la parte de la fórmula, ¿no? Lo que habíamos utilizado en circuitos magnéticos nos pedía ya la inductancia, ¿no? Y alguito hemos visto, ¿no? Ahora ya estamos viendo lo que es la inductancia en sí, ¿no? Lo que es el campo magnético. Esta fórmula es conocida, por si acaso, del solenoides, ¿no? El flujo también es conocido, ¿no? Hemos visto esa parte. Acá estamos sustituyendo el del campo, ¿no? Del campo su magnético, su equivalente. Y además acá la derivada ya aparece, ¿no? La derivada del flujo respecto a la corriente, ¿no? Entonces ya hemos aplicado la derivada acá. Acá está la corriente, entonces acá ya no hay, ¿no? Es decir, derivada de la corriente va a ser 1. Entonces 1 por todo esto sigue siendo el mismo, ¿ya? Y además el área, ¿no? Área no nos da, pero nosotros un diámetro me da, ¿no? Entonces, como esta solina va a ser es una circunferencia, va a ser, ¿no? De círculo, ¿no? Entonces, estamos utilizando lo que es el círculo, el área del círculo, ¿no? Respecto a su diámetro sería eso, ¿no? Y respecto al radio sería, pues, a ver, vamos a ver. mm, Directo, ¿no? Respecto al radio, el área respecto al radio va a ser pi por r al cuadrado, ¿no? Pi por r al cuadrado. Podríamos utilizar eso, ¿no? O respecto al diámetro es esta fórmula, ¿ya? Cuando trabajamos con diámetros o cuando trabajamos en radio. Entonces acá mismo saca eso, ¿no? Sabemos que el diámetro o radio va a ser diámetro sobre 2, ¿no? Entonces acá se va a ir simplificando también, ¿no? ¿Está bien? Muy bien, eso sería respecto a la inductancia, ¿no? Este ejemplo ya es un poquito completito, ¿no? Ya, muy aparte de lo que es decir, en algún caso vamos a ver, trabajar, ¿no? Con la inductancia, ¿no? Les había mencionado la inductancia, su representación en simbología, ¿no? Va a ser esta, ¿no? Sí. Entonces, vamos a combinar, les había mencionado, ¿no? Vamos a combinar un circuito que tenga inductancia y que tenga resistencia, ¿no? Entonces, para eso estamos viendo esta parte. Muy bien, entonces vamos continuando.
Esto no se mueve. Ya, ya. Entonces continuamos. Ahora veamos lo que es la parte de capacitancia. Ya, en ahí no hay mucho problema, capacitancia, ¿no? O capacitores, ¿no? Se menciona de los capacitores, de eso, ¿no? Entonces, en algún caso habíamos mencionado su simbología, va a ser esta, ¿no? Similar al fuente, ¿no? La fuente, un lado es pequeño y el otro lado es más grande, ¿no? Entonces, en este caso son iguales, ¿ya? Es la diferencia, ¿no? Pero esa es la capacitancia. El capacitor hemos mencionado que em, ah, almacena energía, habíamos mencionado, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver un capacitor. Esto sí es un ejemplo muy sencillito, ¿no? Un capacitor tiene una carga, ¿no? Tiene una carga de 60, ¿no? 60 nanocoulombs. Ya vamos buscando en nano cuántos, 10 a la menos cuántos, ¿no? Nanocoulombs cuando su potencial, dice, ¿no? Su potencial es, o diferencia de potencial, ¿no? Es 20 voltios. Más alto que ah, el de sus alrededores. Alrededores. Listo. ¿No? Entonces la pregunta, ¿no? ¿Cuál es la capacitancia del capacitor? ¿Sí? ¿Cuál es la capacitancia del capacitor? No, acá la capacitancia, el capacitor casi es lo mismo, ¿no? Pero lo habíamos definido de, de distinta forma, ¿no? Entonces, la fórmula, ¿no? Del capacitor, esto parece, ¿no? Nada más y nada más que era carga sobre voltaje. Esta es la fórmula, la única fórmula, de acá se despeja todo, ¿no? Entonces, en este caso es directo, ¿no? Es un reemplazo directo. Aquí tenemos la carga, ¿no? Es 60 nanocoulombs. No habíamos mencionado, va a ser 60 por 10 a la menos 9 coulombs, ¿ya? 10 a la menos 9 es nano, ¿no? Entonces, el voltaje dice que es de 20 voltios, ¿no? Entonces, acá va a ser 3 por 10 a la menos 6, ¿está bien? Faradios. O también se puede expresar esto, 3 microfaradios, ¿no? Porque 10 a la menos 6 es micro, ¿no? Dice la microfaradios. Muy bien. Entonces, de esa forma, bueno, este es el más simple, ¿no? Es más sencillito que el inductor, ¿no? Veamos entonces el siguiente punto, ¿no? Como ya hemos visto, de la resistencia no hay problema porque ya hemos trabajado, ¿no? Ya, entonces vamos a tener que ver acá circuitos RL, por ejemplo, ¿no? Y el RC, ¿no? Entonces acá, ¿no? Resistencia inductor, resistencia capacitor, ¿no? Y luego finalmente se combinan los tres, ¿no? Circuitos RLC, ¿no? Entonces vamos a ir separando parte por parte, ¿ya? Am, de forma gráfica, ¿no? Acá vamos a ver algunos casos, por ejemplo, a ver, acá veamos. Vamos a tratar de ilustrar.
el circuito, los circuitos, ¿no? Cómo funcionan, ¿ya? Ay, ya, perdón por lo que está, en este caso me está saliendo chueco, ya. Es el interruptor. Esto va a ser la fuente. A ver, ¿qué más? Y aquí hay un punto. Listo, ¿no? Esta sería la tierra, ¿no? Contacto a tierra. Acá hay un punto uno, punto 2, ¿no? Es el switch, ¿no? El switch. Cierra, se abre, ¿no? Entonces esto es la fuente, ¿no? Más. Acá está la resistencia. Por este lado está la inductancia. Esto es la L, es la R, ¿sí? Listo. El otro es algo similar, ¿no? El otro es algo similar. Este es más cortitos, ¿no? El otro es algo similar. Algo similar. Ya, acá lo propio, ¿no? Tiene para esta tierra, ¿no? Punto 2, punto 1, es el switch, ¿no? Igual, ¿no? Se cierra esto. Y acá está la resistencia R y acá está la capacitancia, ¿no? En este caso habíamos mencionado que estos son iguales, ¿no? Trata de hacer igual, ahí está, ¿no? No es similar a la fuente, es esto, ¿no? La fuente es un lado es más largo y el otro lado es más pequeño, ¿sí? Listo, entonces estos son los circuitos, ¿no? Este sería circuito RL y este circuito RC, ¿está bien? Muy bien. Entonces de eso vamos a trabajar ahora, ¿no? Una vez que se cierre el switch va a ir circulando la corriente, ¿no? Y por la resistencia va a pasar, ¿no? Menos voltaje pasará, pues, ¿no? Y la inductancia que va a pasar, y acá en la capacitancia también, ¿no? Sabemos que la capacitancia es almacena energía, entonces vamos a hacer cargar la capacitancia, ¿no? ¿Se entiende? Muy bien, entonces vámonos por el primer caso, ¿no? Circuito RL, es decir, resistor e inductor, ¿no? Ya. Al mismo caso nos antoja, ¿no? El circuito, a ver qué dice. Oh, ya, vamos a trabajar de esta forma. Acá va a estar la resistencia, por acá va a estar el inductor. Acá va a estar, por acá va a estar la fuente, ¿no? Fuente. Y, y la tierra que va a estar ahí, ¿no? O el GND, ¿no? Es el punto 2, punto 1 va a estar acá. Es el switch, ¿no? En este caso el switch está cerrado, ¿ya? Entonces cuando está cerrado ya empieza a circular la corriente, ¿no? Unos más. ¿Qué más? A ver. Entonces, como va circulando la corriente, no va circulando la corriente, acá va generando lo que es los voltajes, ¿no? Esta es la resistencia, la L. Entonces acá va a haber voltaje de la resistencia y voltaje de la inductancia. O el L, voltaje L, ¿no? Y esta también se maneja así, ¿no? Voltaje L. ¿Está bien? Eso. Ya, ¿no? Entonces, de esa forma va circulando la corriente, ¿no? Listo, en este caso switch está cerrado. Listo, no habría problema, ¿no? Entonces, en este caso, ah, vamos a ver.
les mencionaba, ¿no? En algún caso vamos a tener que recordar lo que es la ley de Kirchhoff, ¿no? ¿No? La ley de Kirchhoff dice, ¿no? La sumatoria de voltajes es igual a cero y la sumatoria de corrientes es igual a cero, ¿no? Bueno, vamos entonces por sumatoria de voltajes igual a cero. Entonces acá vamos a analizar, pues, ¿no? Todos los voltajes que tenemos acá. Tenemos acá un voltaje de la fuente original, ¿no? Es una batería, podría ser. Tenemos un voltaje de la resistencia y un voltaje en la inductancia, ¿no? Entonces acá una, dos, tres tenemos, ¿no? Entonces respecto a esta fuente, ¿no? Respecto a esta fuente, ¿ya? Vamos a tener lo siguiente, ¿no? Entonces, como acá sería esta fuente, el primerito, va a ser menos, ¿no? Menos voltaje en resistencia menos voltaje en la inductancia, ¿no? Y todo esto es igual a cero, ¿no? ¿Se entiende? Entonces es la sumatoria de voltajes es igual a cero, ¿no? Y despejando, digamos, esto, o sea, este voltaje, según esta fórmula, me dice que es la suma de voltaje en la resistencia más la suma de voltaje en la inductancia. Estos dos tendría que sumar el total, ¿no? Eso dice, ¿ya? ¿Qué más? A ver, también tenemos que recordar lo que es la ley de Ohm, ¿no? La ley de Ohm que nos dice, voltaje en la resistencia dice que es igual a corriente por la resistencia, ¿no? Además, el voltaje en la inductancia, ¿no? Va a ser pues la L, no la inductancia como tal, por la diferencial de corriente respecto al tiempo, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, esas son las fórmulas que nosotros vamos a ir trabajando, ¿ya? Entonces, esta ecuación uno que tenemos acá, vamos a sustituir, ¿no? Menos, en vez de voltaje R, voy a anotar lo que es la corriente por la resistencia. Menos, dice, ¿no? En vez de la voltaje L, ¿no? Esto mismo habíamos dicho que iba a ser voltaje L o esto, ¿no? Son, son iguales, ¿no? Entonces vamos a anotar L, ¿no? L, diferencial de la corriente por respecto al tiempo. Y todo esto igual a cero. Entonces, esta es la ecuación diferencial, ¿no? Diferencial que tienen que resolver. Ahora, de acá, de esta ecuación diferencia, pero esto es respecto a la corriente, ¿no? Si fuera respecto a la X, entonces podría sustituir las variables, ¿no? Entonces, esta es la ecuación diferencia que hay que resolver, ¿no? Entonces, no vamos a ir paso a paso, sino es que vamos a irnos directo a la solución, ¿no? Ustedes ya pueden ir trabajando, ¿no? Sí, ustedes están ahorita fresquitos para el cálculo 3, ¿no? Entonces, la ecuación diferencial, ¿ya? Entonces, la solución, ¿no? La solución, ¿no? De esta ecuación diferencial es la siguiente. La corriente, ¿no? La corriente es igual a la E sobre R, ¿no? El voltaje sobre R, o sea, esta, ¿no? Voltaje sobre R, entre paréntesis, 1 menos E elevado a la T por R sobre L, ¿no? Entonces, esto es la corriente, ¿no? La corriente, anotaremos corriente en el inductor en función del tiempo, ¿no? Entonces, acá tenemos el tiempo, ¿no? ¿Qué más? A ver, ¿dónde estamos?
Por si acaso, en acá hay algo más, ¿no? Esta RL, es decir, ¿no? Esta simbología es el tau, ¿no? Entonces, en este caso, dice que va a funcionar, o la fórmula dice que es igual a L sobre R, ¿ya? Ya, ¿qué más? A ver. L sobre R, hemos dicho, ¿no? No es R sobre L. Entonces no podríamos sustituir esto, ¿no? Abajo tendría que ir el este tau al revés, ¿no? Uno sobre, ya. Más adelante vamos a ver con ejercicio, ¿no? Ya, esta es una de las fórmulas que vamos a utilizar, ¿ya? Esta es la corriente, ¿no? Corriente del inductor, ¿ya? Esto vamos a trabajar, ¿está bien? Pero, respecto a la corriente, respecto a- al voltaje, ¿no? Tenemos que también calcular lo que es el voltaje, ¿no? Mm, Sí, voltaje en el inductor. Am, igual, ¿no? En función del tiempo, ¿no? Función del tiempo. Entonces, el voltaje igual, ¿no? De cómo sacamos el voltaje, ¿no? Dice que hay que hacer la, la derivada, ¿no? La derivada del anterior ejercicio, nos dice acá, ¿no? Digo, de la anterior ecuación, ¿no? Entonces, ¿cómo se halla, no? Derivando la ecuación anterior y tomando la E sub L, ¿no? Muy bien, entonces de esa forma nosotros calculamos el voltaje, ¿no? En unos casos, esto es la E, ¿no? Tomamos en cuenta la E, dice, ¿no? Entonces, por la mm, E elevado a la menos T por R sobre L, ¿no? Así, ¿no? Y esta es la otra fórmula que se utiliza, ¿ya? Muy bien. Entonces, a ver, veamos. ¿Tenemos tiempito? Creo que sí, no alcanzamos, ¿no? Ya, sí, hay tiempo. Entonces vamos al ejemplo, ¿no? Vamos a hacer el ejemplo. Dice así, ¿no? Ejemplo, ¿no? Considere el nuevo circuito, ¿ya? Circuito, eh, suponga que los elementos, ¿no? Tiene los siguientes valores, ¿no? Dice, eh, el voltaje va a ser 12 voltios. La resistencia dice que es 2 ohmios. Y la L, ¿no? Es 700 milihenrios. Entonces acá, ¿no? Hallar, vamos a poner. Hallar, dos puntos aparte de inciso A. La corriente para tiempo igual a 200 milisegundos. Inciso B, voltaje, ¿no? El voltaje, en este caso EL,
para también tiempo 200 milisegundos. El constante de tiempo se llama esto, ¿ya? Constante de tiempo, lo que es estamos viendo lo que es el tau, ¿ya? Inciso de el tiempo cuando carga 50% el inductor, ¿ya? Entonces, un circuito va a ser similar al anterior, ¿no? Vamos a tratar de hacer de forma rápida esta parte. Ay, ay, esto va a ser cerrado, ¿no? Porque si no está cerrado no va a circular la corriente, habíamos dicho, ¿no? Tenemos así, acá está el switch, ¿no? El switch está cerrado, acá está la resistencia, aquí está la inductancia, ¿no? Esta es la L, la R, voltaje, o L también lo hemos mencionado, ¿no? Esta es la E general, ¿no? Así va circulando la corriente. Además acá había lo que es descarga tierra, ¿no? Así. Muy bien. Entonces nos pide la corriente, ¿no? Y otros elementos, ¿ya? Entonces, como ya hemos visto esta parte, ¿no? La corriente, habíamos mencionado que es igual a, ¿no? Y la fórmula, ¿no? 12 voltios sobre 2 ohmios, ¿no? E sobre R era, ¿no ve? ¿Está bien? Entonces, 1 menos E elevado a tiempo es 200 milisegundos, es decir, ¿no? 200 por 10 a la menos 3 segundos por es R sobre L, ¿no ve? La fórmula, a ver, vamos a ver. Anterior, ¿no? R sobre L, ahí está, ¿no? Entonces, vamos a sustituir, ¿no? Entonces, R era 2 ohmios, la L era 700, dice milihenrios, ¿no? Entonces, esto va a ser 700 por 10 a la menos 3 henrios, ¿no? Y así, ¿no? Entonces, calculando todo esto, me tiene que dar la corriente 2,61 amperios. ¿Sí? Ese sería el inciso A, ¿no? El inciso A. El inciso B, el inciso B, esto hemos calculado de esta ecuación, ¿no? Podemos anotar también acá R1 menos E a la menos T sobre R sobre L, ¿no? Ahora, para el voltaje lo mismo, ¿no? Para el voltaje, la fórmula que estamos utilizando es pues esta, ¿no? Menos tiempo por R sobre L también, ¿no? ¿Está bien? Listo, entonces vamos a trabajar con esta fórmula. Entonces, voltaje, o sea, ¿no? Entonces, voltaje L, ¿no? Y esto va a ser igual a 12 voltios, ¿no? 12 voltios por E a la menos 200 por 10 a la menos 3 segundos por 2 ohmios, ¿no? 2 ohmios, aquí 700 miligenios, dice, ¿no? Entonces tenemos que convertir a genios esa parte, ¿ya? Entonces todo lo que está relacionado, toda la operación, acá me tiene que dar 6,78 voltios, ¿no? Muy bien. Tampoco es complicado, ¿no? Ahora, en acá dice la constante, ¿cómo vamos a encontrar lo que es el tau? Dice en este caso, ¿no? La constante de tiempo tau se define como, ya habíamos mencionado, que vale L sobre R, ¿no? Entonces, en este caso va a ser, pues, L es, pues, 700, ¿no? Miligenios sobre 2 ohmios, ¿no? Pero en este caso, genios habíamos convertido, pues, o directamente se podría hacer esta, o si no, en genios. A ver, vamos a ver. Vamos a calcular.
700 por 10 a la, a la menos 3 dividido entre 2 sería, ¿no? 0,35. Ahora, si es que no utilizamos el 350, ¿no? Milisegundos, ¿no? En acá ya tendríamos que ver, ¿no? Mira, fíjense, yo voy a utilizar directo de esta forma, sin hacer las conversiones, ¿no? Eso me da 350, ¿no? 722 es la mitad, ¿no? Milisegundos, ¿ya? Milisegundos. Yo podría utilizar acá en henrios, ¿no? Entonces voy a tener en segundos, ¿ya? Entonces eso va a ser 0,35, ¿no? Listo. Ahora, em, eso todavía solo estamos calculando el tau, ¿no? Entonces, el inductor, dice acá, ¿no? La carga del inductor, ay, 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 inductor, em, inductor total, o sea, cuando se carga el inductor total totalmente, dice que es el tiempo total, dice que es 5 veces tau, ya, el carga total, esto es al 100%, ¿no? Carga al 100%, ¿no? Entonces el tiempo total, ¿no? Va a ser pues 5 veces tau, ¿no? Tau, tenemos 350 en este caso, ¿no? 350 milisegundos, ¿no? Entonces esto va a ser 1,7, ¿no? O 1,75 segundos, dice, ¿no? ¿Ya? Listo. Esa parte se calcula de esa forma, ¿no? Ahora, finalmente, esta es un poquito, el inciso D sería, ¿no? Con eso vamos a terminar. Tenemos la ecuación de voltaje, ¿no? E por E a la menos T por R sobre L, ¿estamos de acuerdo? Y tenemos la condición, dice, ¿no? La condición, la pregunta, dice, ¿no? El voltaje, ¿no? El voltaje eh, se carga al 50%, dice, ¿no? Entonces 0,5 por voltaje va a ser, ¿no? La condición, ¿no? Que la carga al 50%. Esto puede variar, ¿no? 60%, 30%, 80%, ¿no? Mucho depende. Entonces acá se varía, ¿no? De esa forma se expresa esa parte, ¿ya? 50% es esto, ¿no? Entonces, como ya tenemos el 50%, vamos a calcular, ¿no? Entonces, en vez de voltaje, en este voltaje que tenemos acá, vamos a nosotros anotar 0,5, ¿sí? 0,5 por E, ¿no? E a la menos T ah, R sobre L, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Y haciendo mm, el despeje, por ejemplo, o la simplificación de estos voltajes se van a ir, ¿no? Se va a ir a otro lado a dividir, entonces se simplifica, entonces me va a quedar 0,5, ¿no? 0,5, ay, 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 0,5 por E a la menos TR sobre L, ¿está bien? Les decía, ¿no? Esta parte es la condición, ¿no? Podría ser otro valor, ¿no? 60, 70, 80% o menos, ¿no? Entonces acá va a entrar eso, ¿ya? Entonces esto es una ecuación exponencial, ¿no? Es una ecuación exponencial, ¿no? Entonces, por propiedades del logaritmo, vamos a ver eso, ¿no? Por el propio logaritmo, vamos a aplicar el logaritmo neperiano, ¿no? O no, logaritmo natural, ¿ya? Como conocemos, ¿no? Y a la menos R sobre L, esto es por T, ¿no? Listo. Entonces en esta parte nos va a quedar 0,5. Esto es igual a, ¿no? Con esta y con esta se van a ir, ¿no? Entonces el exponente va baja abajo, ¿no? Baja abajo. Entonces menos t por r sobre l por logaritmo natural de o neperiano del e. Y esto se van a simplificar, ¿no? Y esto se va a ser 1, ¿no? Entonces,
Y acá ya podemos sustituir, es despejar el tiempo, ¿no? Entonces el tiempo que vamos a despejar va a ser lo siguiente, ¿no? Menos, ¿no? Este se va al otro lado, este menos se va al otro lado. Este está dividiendo, no está dividiendo, entonces pasa a multiplicar. Lo que está multiplicando la R pasa a dividir, ¿no? Entonces la inversa se ve, ¿no? Entonces logaritmo, ¿no? De 5 o 0,5, ¿no? Listo. Entonces la L, ya habíamos mencionado que vale 700 por 10 a la menos 3 Henrys, ¿no? Sobre 2 ohmios, ¿no? Por logaritmo natural de 0,5. Obviamente el logaritmo de 0,5 me va a dar negativo, ¿no? Entonces menos por menos va a ser positivo, donde el tiempo me va a dar 0,243 segundos. Y si nosotros queremos en milisegundos, entonces 243 milisegundos. ¿Listo? Entonces, eso sería en este caso lo que es la parte de el aplicativo, ¿no? Del circuito RL. ¿Ya? Muy bien. Les mencionaba esta parte, y repito, ¿no? Porque puede variar, ¿no? Entonces, el proceso es de esta forma, ¿ya? Tienen que recordar propiedades de los logaritmos, ¿no? En este caso es sencillo, por si acaso, ¿no? Y en el otro caso se podría aplicar acá, ¿no? En la corriente, por ejemplo, ¿no? Que ya es un poco, la ecuación ya es un poquito más, ¿no? Es distinta, ¿ya no ve? ¿Está bien? Muy bien, entonces, como les mencionaba, vamos a quedar por hoy día acá, ¿ya? Tengo que hacer algunos trámites, ¿ya? Entonces, anoten sus nombres en el chat, ¿sí? Antes que se corte. Muy bien. Vamos a ir guardando. 8 sería, ¿no ve? Ya, registren sus nombres en el chat. Antes que se cierre, está grabando por si acaso. Si ya no se graba, entonces no se va a guardar su nombre, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, nos vemos el día de mañana.